Yo paré porque yo estoy entrando en bici también. No hace falta nada entonces. No, está bien, sí. Recién salimos del camping, tenemos agua, todo, así que... Ella es Charlotte y yo soy Nicolás. Desde 2023 nos propusimos darle la vuelta al mundo en bicicleta, buscando proyectos amenos con la naturaleza para compartir los conocimientos y que se conserven. Te invitamos a bajar un cambio junto a nosotros. Así arrancaba nuestra última semana de viaje y ya vas a saber el porqué. Llegamos hasta Cabalango. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, depende en qué momento lo van a ver. Pero bueno, arrancamos la semana 6, ¿no? Sí. De viaje. O sea, son las 8:15 de la mañana, domingo, y salimos de Agua de Oro. Ya salimos de la casa de los chicos, Mariano y Gisela. Bueno, agradecemos muchísimo a Mariano, a Gisela, que la verdad que nos recibieron. Bien. Nos guardaron las bicis la semana de trabajo que nos fuimos a Córdoba. Y bueno, ayer que volvimos nos hicimos un buen asadito. La verdad, impecable. Y bueno, volvemos a la ruta asfaltada después de ya Y 2 4 meses. Sí, 4 meses. Claro. Así que bueno, Vamos a ver. vamos a ver qué onda. Volvimos a usar los espejos, importantísimo para poder andar un poco más tranquilos. Bueno, vamos a pensar si puede. La verdad que tiene sus pros y sus contras. La ruta, hacía mucho no nos sentíamos tan cómodos pedaleando sin que la rueda se acelere de golpe, que el pedal se salte. Pero bueno, hay bastante auto, hay que estar bien atentos. Igual es domingo. Nunca me imaginé en mi vida que un domingo iba a estar pedaleando con la bici cargada, pero sí. Y bueno, también lo otro que tiene lindo esta parte es que todos los pueblitos están cerca, o sea, una subida, una bajada y hay un pueblo, una subida, una bajada y otro pueblo. Así que bueno, eso está bueno para poder descansar seguro. Si tenemos que comprar alguna fruta, frenamos, no hace falta que andemos cargando tantas cosas. Pero bueno, venimos bien, está linda la ruta, está linda la mañana, está nubladita, la verdad, muy agradable el clima. Seguimos para Río Ceballos. Por ahí en Salsipuedes vi un letrero que decía puede recargar aquí su tarjeta TIM y me acordé que el Mariano nos había prestado la tarjeta para ir a Córdoba y nos olvidamos de llevarla. Ya estamos acá en Río Ceballos ahora, en la parada del colectivo, a ver si el colectivo la puede llevar hasta Agua de Oro para que la pueda retirar allá. Mientras estamos esperando el colectivero ahí para devolverle la tarjeta. No, es que no es mi culpa. Justo Nico frenó ahí y hay 2 panaderías, una frente de la otra. Bueno, no se puede no parar. Entonces, bueno, compré bizcochitos. A desayunar. De la tarjeta solucionado, ya está, el colectivo pasó súper atrasadísimo, pero la van a dejar ahí en Agua de Oro, así que ya seguimos nuestro viaje. Buen día. Buen día. Seguí toda la ruta. Miren la francesa pasando en rojo, miren. ¿Cómo me dijiste? Rompiendo las reglas, dejándose llevar por la argentinidad. Allende. Se está poniendo más concurrida la ruta. Pero va. La verdad lo estuve pensando en el viaje y es muy diferente el viaje con los caminos alternativos o por ruta y pasando por los pueblos, digamos. Los dos tienen
sus cosas. Digamos que por los caminos alternativos, más tranquilo, el paisaje divino, es subida, con camino de piedra, a veces la bici resbala y todo eso. Y a la vez acá pasando por ruta, por los pueblos, justamente vas conociendo pueblos por pueblos, la gente te saluda, te dice felicitaciones, suerte y todo eso, y a mí siempre me vienen las lágrimas porque es re emocionante, o sea, te dan mucha fuerza y bueno, bueno, la próxima hay que hacer un mitad. Bueno, llegamos a la calera ya. Bastante bien la ruta, bastante bajadita, estuvo agradable. Bueno, acá estamos por almorzar. Otra vez gracias a Mariano que nos dio el almuercito, lo que queda del asado de ayer. Pensó en nosotros hasta hoy, mira que no estábamos, así que grande. El objetivo del día de hoy es Tanti. Ya hicimos la mitad del camino, pero de Agua de Oro hasta la calera fue casi todo bajada. Ahora tenemos desde, podría ser Viale Macé, Parque Siquiman, ya todo subida hasta Tanti, una buena subida. Así que bueno, vamos a ver si llegamos hoy o decidimos por ahí frenar en Parque Siquiman. Hermoso. Esto. $60, amor. Andá tranqui. Qué lindo andar por lo plano. Hay unas montañas allá de fondo, muy verdes. Hermoso el paisaje por acá. Bueno, este acá es el río Primero, el río Suquía, que pasa por la cañada de Córdoba. Después, qué belleza, una banda de tráfico. Bueno, nosotros rompemos las bolas y ellos nos rompen las bolas a nosotros. Es mutuo. Se vino la subidita, la brava encima. A caminarla. Buenas. ¿Cómo andás? ¿A dónde vamos? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, completamente valió la pena la subida. Miren lo que es esta vista. ¿Cómo va, amor? ¿Cómo vas? Llegamos al paredón y vamos para Viale Macé. Así llegamos al dique San Roque. Es uno de los embalses más antiguos de Argentina. Fue inaugurado en 1890 y se encuentra en la provincia de Córdoba. Es el embalse más grande de la provincia de Córdoba, con una superficie de alrededor de 16 kilómetros cuadrados. Este dique es un lugar muy popular para la práctica de deportes acuáticos y actividades recreativas, atrayendo a turistas y lugareños durante todo el año. En sus aguas habitan diversas especies de peces, lo que lo convierte en un lugar ideal para la pesca deportiva. También es conocido por su importancia en la generación de energía hidroeléctrica, contribuyendo a la provisión de electricidad en la región. Una preguntita, ¿para ir a Siquiman está habilitado el puente ya o no? Ay, no tengo idea. ¿No? O sea, que no soy de acá. Ah, bien, bueno, gracias. O si saben si está habilitado el puente para ir a Siquiman. Sí. Que ya que cruza. Sí. Ah, hay que enganchar acá. Listo, excelente, gracias. Este puente la verdad que nos salvó las papas. Para no dar toda la vuelta por allá hasta Viale Macé y volver a... Bueno, este puente cruza derecho, así que lo habilitaron hace muy poquito. Bueno, nos re sirve. Acá ya cruzamos directamente a Siquiman, no hace falta ir para Viale Macé.
Estamos en el camping acá en el Parque Siquiman. Estos días tuvimos mucho desgaste físico, ya desde que salimos de San Marcos cruzamos ahí San Marcos, subimos a la cumbre Agua de Oro, montañas grandes que requiere mucho esfuerzo físico, esfuerzo mental también. Mantenerse estable mentalmente no es fácil, ya que bueno, el desgaste viene desde lo físico, desde lo mental, desde todo, y también tener en cuenta de que tenemos que a la vez sobrevivir y a la vez nuestra semana de trabajo enfocarnos para poder generar los ingresos para seguir el viaje. Bueno, son un conjunto de cosas que la verdad están agotando mucho la energía de nuestro viaje, y creo que tenemos que aprender a administrarnos la ruta mejor, nuestra energía física, porque también después eso hace que la mente se desgaste también. Vamos para Tanti ahora. Sí. ¿Sabés cómo es el camino? Sí, sí, tiene que seguir nomás acá y agarrar a la derecha. La curva grande y agarrar a la derecha. La curva grande a la derecha, hay una acción, ¿no? Sí. Bien. Ahí está, de ahí son 10 kilómetros. Bueno. Paré porque yo estoy entrando en bici también. ¿Cómo estás? Mucha fibra, muy bien. ¿Bien? Sí. Felicito mucho. Este viaje fue el último de esta primera etapa, probando cómo nos sentíamos con las bicicletas, cómo administrábamos nuestro tiempo y nuestra energía. Como muchos ya saben, intentamos combinar una semana de trabajo remoto y una semana de viaje. Estuvimos probando esta nueva metodología porque también queríamos cambiar nuestro estilo de viaje. En el primer viaje que hicimos por Sudamérica, no lo planificábamos, lo improvisamos, fuimos probando voluntariados, trabajos particulares, casas de apoyo motero, y el viaje fue recorriendo hasta que llegamos a la situación límite de un día encontrarnos sin dinero. En ese momento fue donde toda la creatividad y el conocimiento salió a la luz. Empezamos a vender dulce de leche en la calle, alquilamos una casa y comíamos con esos ingresos. Fue una experiencia muy linda donde pudimos viajar, conocer gente, sentirnos independientes y lograr llevar esa situación adelante. Este viaje en bicicleta surge después de hacer una pausa, reencontrarnos con nuestras familias y durante 1 año y medio de planificación lograr ver la opción para poder hacer la aventura más disfrutable. Compramos los elementos necesarios para poder cocinar, dormir y viajar sin tanta preocupación, como en el viaje anterior, que no teníamos ni los materiales necesarios. Esta primera etapa nos dejó mucho aprendizaje, individuales como en pareja. Nos sentimos más cómodos en cuanto al material y la organización de la parte de la supervivencia, pero no pudimos organizar nuestro tiempo para cumplir nuestra planificación de una semana de viaje y una semana de trabajo. Llegábamos nuevamente a una situación límite de sentirnos estresados por no poder organizarnos. La semana de viaje la disfrutamos desde el lunes al miércoles, pero cuando ya comenzábamos a buscar un lugar donde parar nuestra semana de trabajo, comenzaban las preocupaciones. Un lugar con wifi, donde estar, medianamente cómodo y que lo podamos pagar. Y así fue que tomamos la decisión de ir hasta Cabalango, pasar una noche para después ir de Carlos Paz, donde teníamos una conocida, Mirta, que nos iba a recibir en su departamento. Nos quedamos esa misma noche ahí y llamamos a mi papá para que nos vaya a buscar, para así ya poder volver al pueblo, a nuevamente la casa de mis papás, donde íbamos a poder replantearnos qué queríamos en el viaje, cómo organizarnos el tema económico, para después poder volver a la aventura. Algo que no queremos dejar de lado, algo que nos gusta, que nos encantó, la experiencia en la bici, pero faltó organizarnos la parte económica. Bueno, entonces ayer llegamos a Carlos Paz, ahí de la mamá de la tía de Nico, y bueno, con todo el equipaje lo subimos en el ascensor, tuvimos que sacar las ruedas, wow, primera vez ahí. Sí. Y bueno, ahora hoy nos vino a buscar Hugo, el papá de Nico, entonces bueno, vamos a regresar a casa en la chata y bueno, porque estamos muy cansados, entonces eso les comento. Eso a casa. La salvación ahí, la familia siempre Sí. presente, así que también se agradece muchísimo.
Bueno, ya avanzamos en el Tetris. Estamos ahí. Al mismo Y ya está todo al milímetro, no entra más nada. A ver si cierra. Ahí está la guitarra, listo. Cerró.